Hola, soy Isa y hoy te quiero compartir algo muy personal. Este mes de octubre que pasé por una situación que me movió muchísimo. Fue bastante difícil para mí y me destapó heridas que ni siquiera yo sabía que tenía. Al inicio de octubre perdí mi mayor fuente de ingreso. Esto para mí fue como si me quitaran mi libertad. Justo después de casarme y con todas las responsabilidades que vienen en esta etapa, esta pérdida me dejó como muy llena de sentimientos encontrados, entre los que tenía muchísimo miedo, mucha incertidumbre, bastante enojo y tristeza. Porque además de preocuparme por el tema económico, me sentí demasiado vulnerable. Sentí como si hubiera perdido una parte de mí y como si hubiera perdido sobre todo mi capacidad de decidir. En estos días me sentí como atrapada en pensamientos de muchísima dependencia. Pensé en incluso como cosas tan simples como pedir un domicilio o comprarme un antojo, se sentían un lujo demasiado lejano o que dependían de ir y pedírselas a mi esposo, lo cual me hacía sentir demasiado mal. Siento que en esos días tuve mi autoestima demasiado bajita. Sentí que no podía ser independiente y en medio de todo ese caos, me acuerdo que el 5 de octubre me senté y empecé a escribir como si le estuviera hablando a Dios, como si le estuviera haciendo una carta, contándole todo lo que sentía. Ese día sí lloré muchísimo. Y empecé a dejar mis emociones ahí, esperando de pronto como que llegaran respuestas a mí. Así que le dije que por favor me ayudara a entender el porqué de la situación y le pedí muchísima sabiduría para afrontar la situación. Ese día decidí como soltar y después de haber escrito esta carta a Dios me sentí demasiado liviana, o sea, todavía sentía de pronto incertidumbre y algo de miedo, pero a la vez sentí que ese peso ya no lo cargaba. Y entendí que los días anteriores, o sea, el mes de septiembre estuve viviendo muchísimo en automático. Me había conformado en muchas áreas de mi vida y mi rutina, mi disciplina, todo lo que de pronto tenía al inicio del año habían perdido mi pasión, habían bajado demasiado. Incluso en el gimnasio empecé a notarme que ya no tenía la misma fuerza. En algunos proyectos también bajé la intensidad y empecé a hacer las cosas como cuando uno hace las cosas por hacer. Así que me di cuenta que esta pérdida que había tenido en realidad no era solo una pérdida, era como si Dios me estuviera sacudiendo y llamando a la acción, y fuera una oportunidad como para reordenarme y para regresar a mis metas, a mis compromisos con una visión nueva y entender que a veces como que te pueden quitar todo, pero en realidad como que lo más importante es lo que hay dentro de ti y la actitud que tomas. Entonces, de alguna manera yo haberme quedado sin este ingreso, no me podía ser una mujer dependiente. O sea, esto yo no me lo iba a permitir porque entendí que eso no dependía de algo externo a mí, eso dependía en realidad de mi actitud. Es como si estuvieras en una escalera mecánica que te lleva en una dirección, pero tú decides quedarte parado, sin avanzar. Todo se va a seguir moviendo a tu alrededor, pero tú vas a estar estático. Y claro, llega un punto en el que te das cuenta de que si no avanzas tú mismo, te vas a quedar atrás. Entonces, creo que Dios me puso en esa situación, literalmente en esa situación de la escalera, como para decirme es hora de moverte, así que hazlo, muévete, reorganiza tu vida y continúa con tus proyectos. A mediados del mes, cuando ya había hecho cambios importantes en mi rutina, en mis proyectos y en mi mentalidad, pasó algo inesperado, y es que mágicamente esa fuente de ingreso regresó otra vez a mí, algo que la verdad era bastante difícil de que pasara. Entonces, en ese momento me sentí como tan agradecida, pero también entendí algo muy importante, y es que a veces cuando sentimos que todo se derrumba es porque hay algo en nosotros que necesita reconstruirse, que necesita fortalecerse. Así que hoy te digo que si estás en una situación difícil, tal vez esa sea tu llamado a la atención para reorganizarte, para soltar todo lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí puedes, como por ejemplo tu actitud, tu disciplina y tu confianza en que todo tiene un propósito. La vida nos mueve para crecer y aunque a veces duela, al final nos lleva a algo más grande.